Hasta el momento, en esta maravillosa oportunidad que nos ha dado Dios de meditar sobre su palabra y sobre estos textos en particular, hemos visto a nuestro glorioso Señor mostrando sus maravillosas perfecciones a la iglesia, cómo Él no es indiferente a las necesidades ni a las circunstancias que vivan, sean buenas o sean malas. El Señor está en medio de su pueblo. Hemos visto ya el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso. Vimos cómo Él le llama a esta iglesia a que retornen a sus primeras obras, a que regresaran a aquello que en su primera generación la iglesia vivía y servía con fervor. Luego vimos entonces la iglesia de Sardis. Estuvimos hablando acerca de ella. ¿Cómo? Esmirna, perdón. Sí, ya me adelanté bastante. De Esmirna. Y estuvimos hablando acerca de cómo el Señor no encuentra en ellos tacha alguna. Reconoce maravillosas obras a las cuales ellos se habían dedicado y les anima a que no sintieran temor por las dificultades que vendrían. Nuestro hermano el día de anoche estuvo hablándonos acerca de la iglesia de Pérgamo y cómo ella era muy permisiva en aquellas enseñanzas que se brotaban desde su interior y que eran contrarias a la palabra de Dios. Así que vamos a pasar a lo que enseña la Escritura en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante, en lo que es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Leamos. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, acabamos de leer una porción bastante larga y vamos a considerar el mismo bosquejo que hemos presentado en cuanto a las otras iglesias. O sea que estaremos tratando 4 puntos, ¿no? Iniciando con una exaltación que hace el pasaje a Cristo. Se reconocen virtudes, el Señor se manifiesta desde su gloria. Pero como hemos venido haciendo también en cada una de las iglesias, hablemos solo un poco o brevemente acerca de esta ciudad. A unos 65 kilómetros al sureste de Pérgamo, que fue lo tratado anoche, se encontraba la ciudad de Tiatira, que se mostraba muy hermosa, muy fértil, y que era, digamos, un lugar propicio para cultivar.
era paso obligado en una ruta comercial entre Pérgamo y Sardis. Era un lugar de mucho comercio de artesanos, de pintores, de escultores, de panaderos, de sastres, de curtidores. En el caso es que era un lugar altamente comercial. Todos los oficios estaban organizados en Tiatira. Y cuando digo organizado, quiero decir que en ese lugar existían todo tipo de sindicatos o expresiones gremiales. Es importante porque en la predicación que nosotros vemos del apóstol Pablo, cuando se encuentra con aquella vendedora de púrpuras, ¿recuerdan ustedes? Se señala que ella venía de este lugar. Así que era una zona comercial y donde vivían muchas personas que se dedicaban al comercio. Allí se realizaban unas fiestas dedicadas especialmente a unos dioses, en este caso al dios Apolo y a la diosa Artemisa. Y todos los artesanos o comerciantes debían ir, era algo obligatorio asistir en esas bacanales que se hacían allá, puesto que se permitía todo tipo de excesos sexuales y habían comida ofrecida a los ídolos. De alguna manera entonces podemos decir que esta iglesia se encontraba en medio de una ciudad que se parece mucho a lo que hemos descrito de las anteriores, pero no tenía quizás la opulencia de las otras, porque más bien habían comerciantes en ese lugar. Ahora pasemos entonces directamente a la exaltación que se hace de Cristo, ya que reconocemos solo un poco de lo que era esa ciudad. La carta va dirigida como las otras al pastor o al obispo, en este caso de Tiatira. Debía ser leída esta carta y en ella se describe a Cristo mostrado de tres formas que ya fueron anunciadas en el primer capítulo. Ya vimos esta presentación de Cristo, pero vamos otra vez a ver desde la perspectiva de esta iglesia. Y la primera es que Cristo se muestra como el Hijo de Dios. La divinidad de Cristo es anunciada con este título, pues se entiende el Hijo como aquel que comparte la misma naturaleza del Padre. Y era relevante, pues en este lugar se adoraban a distintos dioses, como ya lo anuncié, Apolos. Apolos era visto como un hijo de un dios. Y el Señor se muestra como aquel que es el unigénito, el verdadero Hijo del único Dios. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a ¿quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O si leemos Juan capítulo 1, versículo 18, nos dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, cuando el Señor se manifiesta a esta iglesia diciendo el Hijo de Dios, hace referencia a que Él es el único que tiene esa posición, no Apolo, no a ninguno de otros hombres o semidioses según su mitología, sino que Él es el único que puede llamarse Hijo o unigénito de Dios. Sabemos que los creyentes somos hijos de Dios, pero por adopción. Pero Él es el único que debe ser plenamente identificado como el Hijo de Dios. La segunda manifestación que encontramos es que Él lo ve todo. El Señor se señala como aquel que tiene ojos de fuego. Él dice en el versículo 23, en la parte B: yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Así que en esta segunda manifestación a la iglesia, Cristo quiere que tenga presente ella que Él lo escudriña todo. Él conoce las obras de esta iglesia. Él es el Hijo de Dios, el que conoce todo.
Lo tercero es que posee firmeza perpetua. Posee firmeza perpetua. Y yo creo que no debo explicar tanto, puesto que hablamos acerca de los pies como bronce bruñido en la identificación que hicimos del autor de este libro y de estas cartas. La firmeza tiene como propósito el que la iglesia entienda que el reino de Cristo es un reino estable, es un reino perpetuo, es un reino que no tiene fin. Algo característico de estas iglesias de Asia Menor es que ellas incluso cambiaban de nombre en la medida que un emperador subía al trono. Ellas se llamaron de muchas formas porque el emperador consideraba que debía dedicar esta ciudad o a un dios o a un familiar o a cualquier otra cosa que se le ocurriese. Y esto nos habla de lo inestable de los imperios humanos, de lo cambiante, de lo mutable que son los imperios, las monedas, el Estado, la política, los negocios. Todo varía, pero enseña Cristo a esta iglesia que Él es inmutable, que su reino es un reino firme, que tiene pies como bronce bruñido. Por lo tanto, no sufre deterioro, no se oxida, no se deprecia, no cambia, no se le resta valor jamás. Es un reino eterno. Lucas capítulo 1, versículo 31 en adelante dice: y ahora, hablando el ángel de la buena noticia del nacimiento de nuestro Señor, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Así que cuando Cristo habla a la iglesia de Tiatira y le dices que su reino es eterno, está hablando también del cumplimiento del pacto con David, de que se sentaría uno en el trono que nunca dejaría más de ser rey, que su reino será inconmovible. Este es un mensaje para la iglesia y que debe reconocer que su rey no es un rey temporal. No estará 4 años sobre el gobierno o en el gobierno, sino que será un rey eterno. Lo segundo que vemos es la evaluación espiritual que Cristo hace de la iglesia. Ya vimos un poco entonces de esa presentación o exaltación que debe la iglesia tener presente al momento de leerla, de leer esta carta. Ahora hay una evaluación como en el mismo caso de todas las iglesias anteriores. Y 5 actividades son consideradas por Cristo en esta iglesia que son dignas de alabanza. Lo que quiere decir que al momento de evaluar, cuando Él dice, conozco tus obras, encuentra 5 actividades en que la iglesia se ha dedicado que son dignas de resaltar o que su resultado es positivo. Él dice, conozco tu amor. El amor entonces era palpable en esta iglesia. Los creyentes de Tiatira evidenciaban su amor en medio de ellos, en medio de hostilidades por parte de la sociedad que estaba en contra de la predicación del evangelio. Ellos respondían en todo con amor, pero no solo un amor interno, sino también un amor para con los de afuera. Era una iglesia que en realidad entendía la necesidad del amor en todas las expresiones de su vida, tanto pública como privada. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 22, versículo 37 en adelante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El Señor resumió toda la primera tabla de los mandamientos de la ley como amor para con Dios con tu corazón, tu alma y con tu mente. Pero sigue diciendo, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De manera que lo que está diciendo el Señor en este texto es que el amor es cardinal. El amor va a ser entonces ese elemento transversal de toda la ley. No obedecerás a Dios si no le amas. No podrás vivir en plenitud con tus semejantes si no lo haces en amor. Por lo tanto, el amor es cardinal para nuestra misma vida cristiana. Por más terrible que sea la situación que atraviesa en la iglesia, ella debe amar y debe responder con amor en todo momento. Esta iglesia amaba primeramente al Señor y eso le llevaba a amar a sus hermanos y amar aún a sus mismos enemigos. Los enemigos de la iglesia de Tiatira recibían el beneficio del cumplimiento de la ley que obedecía la iglesia. Es muy fácil permitir que nuestro corazón experimente odio hacia aquellos que intentan hacer daño a la iglesia o a nosotros mismos como creyentes en forma particular. Pero en realidad, la invitación que hace el Señor en forma frecuente es que amemos aún a nuestros enemigos, porque la principal razón para ello es que nosotros fuimos amados cuando éramos enemigos del Señor. La iglesia debe seguir el camino trazado por el Señor, un camino de amor, de un amor sacrificial, de un amor de perdón, un amor de entrega, y todos los mandamientos son posibles guardarlos si nuestro corazón primero experimenta el dulce estímulo del amor. Si no has entendido todavía la magnitud del amor, estoy seguro que todavía estás peleando con muchos de los mandamientos. Todavía te quedará muy difícil el cumplir algunos preceptos para con tu hermano si no entiendes lo vital del amor en la vida cristiana y en la vida práctica del cristianismo. Romanos capítulo 13, versículo 9, Pablo pareciera condensar lo que acabamos de decir de esta manera: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor en sí es el motor que nos llevará a cumplir las ordenanzas dadas por el Señor. Esta iglesia amaba entrañablemente al Señor, a sus hermanos, y manifestaban la plenitud de este amor aún para con los enemigos. Y esto era dirigido por nuestro Señor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Debemos recordar que Juan nos enseña que el amor es aquello que determina, o la evidencia más grande que demuestra si nosotros en realidad somos cristianos o no. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Juan está diciendo, no podemos pensar en cristianos que digan de boca para afuera amar a Dios y al mismo tiempo odien a aquellos que comparten el mismo Salvador, el mismo Padre, la misma salvación. Es imposible considerar que el amor sea opcional. Nuestro hermano que nos guiaba en el devocional esta mañana nos decía de lo importante que es el amor para poder desarrollar la unidad en la iglesia. Bien, entonces el Señor lo primero que reconoce de esta iglesia es su amor. Vimos un poco acerca de que no era un amor solamente hacia Dios, sino también hacia sus hermanos y hacia sus enemigos. Número 2, Cristo reconoce también, Él les dice que conoce su fe. Esta iglesia amaba, pero también creía. Y creía fuertemente aquello que se le había enseñado. La fe que aquí anuncia se trata de la certeza, la confianza de ver como cierto las doctrinas en medio de ellos, las doctrinas que se habían enseñado.
Entonces, ellos no eran una iglesia que dudaba, era una iglesia firme, era una iglesia que amaba y tenía una fe sólida. Si el amor lo señalamos como el motor que mueve todas nuestras obras o las obras del creyente, podríamos decir que la fe es el combustible de ese motor. Aquello que hace posible que ese amor funcione. ¿De dónde se nutre el amor para con Dios, para con los hermanos y para con nuestros enemigos? De la fe. ¿Y de dónde proviene la fe? De escuchar ¿qué? La palabra de Dios. La fe fue la característica principal de los creyentes del Antiguo Testamento. Según atestigua claramente el autor de Hebreo, la fe fue elogiada por Cristo en su ministerio público. Recuerde, Él elogió a unos que tenían fe. La fe es el requisito esencial para los que estarán delante de la presencia del Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que esta iglesia era una iglesia de amor, pero una iglesia poderosa en fe también. Lo tercero que dice el Señor que conoce es su servicio. Una iglesia de amor, una iglesia de fe, una iglesia de servicio. Esto fácilmente puede describirse como el resultado de las dos anteriores o como la materialización de las dos anteriores. Porque muy difícil no encontrar a un creyente que ame profundamente, que tenga una fe sólida y que no sirva. Es muy difícil. Cuando una persona dice amar, dice tener fe, pero no lo ves en acción, en servicio para con los demás, puedes estar seguro que de las dos que dijo anterior son falsas. Un creyente que dice amar y que tiene fe, pero tiene los brazos cruzados, él está mintiendo. Solo se está limitando a anunciar una falsedad en él. Su corazón en realidad no está experimentando el amor del que habla la Escritura, no está experimentando la fe. ¿Por qué? Porque el amor y la fe siempre nos van a impulsar a servir a los demás. Santiago capítulo 2 nos reta con esta verdad de la siguiente forma. El versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora no está diciendo en este caso Santiago que la salvación es por obra. Lo que está diciendo Santiago es que es muy fácil que nosotros digamos que en nosotros hay virtudes que no son visibles. Es fácil decir, mira, yo tengo la salvación, yo tengo fe, yo siento amor, porque nada de eso se ve. Cuando nosotros tenemos un hermano enfrente, solo estamos escuchando lo que dice, pero podemos decir que lo que dice es cierto por la forma en que vive, ¿o no? Y Santiago está diciendo, ¿de qué aprovechará si alguno dice, yo tengo fe? ¿Será que lo que dice en su interior puede salvarlo cuando no hay una evidencia externa de esa salvación? Eso es de lo que está hablando Santiago, no de una salvación por obra, sino una salvación que se evidencia en las obras. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice a ese hermano, id en paz, calentaos y saciaos. Mire cuán perverso puede llegar a ser uno. Sabiendo que él no tiene ni para calentarse ni para saciarse. Y le dice, ve y caliéntate. Pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovechará esa fe entonces que dice tener? ¿De qué aprovechará esa salvación que dice tener? ¿O ese amor que dice tener? Así también la fe, dice, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Por eso nos reta, decía hace un momento Santiago, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, como si se pudiera de alguna manera separar las dos.
Como si podemos nosotros llegar a decir yo solamente tengo fe pero no tengo obras. A lo que dice Santiago, muestra tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que está diciendo Santiago es muestra eso que dices tener para que puedas entender en realidad que si hay obras, ellas se evidencian algo interior que se llama fe y amor. Entonces esta iglesia amaba y tenía fe, y sus obras estaban allí para demostrar que eso era cierto. Nosotros podemos esmerarnos, mis hermanos, por tener vidas cristianas llenas de mera palabrería. Y podemos nosotros reconocer que mucho nos hemos hecho diestro en eso, en hablar, pero en hacer poco. Pero en realidad la invitación que hace la Escritura no es que tú hables mucho, todo lo contrario, que tú obres y que las obras hablen por ti. No se trataba de un mero formalismo, de un mero lenguaje cristiano que algunos suelen adoptar, que pueden acercarse al otro hermano y con una frialdad en su corazón, pero aún así lo dicen: hermano, yo te amo en el amor del Señor. Y viven todo el tiempo y cae en ese ritual particular, y que debemos señalar que no es sino mera hipocresía. Decir que aman cuando en realidad no sienten ese amor, o que tienen fe cuando en realidad no hay tal fe en su corazón. Según Santiago, cuando tú haces eso de hablar y reconocer nada más, esa fe que dices tener, te estás acercando solo a la fe de los demonios. Porque dice en el versículo 19, ¿tú crees? ¿Tú tienes fe? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Como eso no te hace distinto a los demonios, el hecho que tú estés diciendo que tienes fe, el hecho que tú estés diciendo que tienes amor, no te hace eso distinto a los demonios, que reconocen muy bien y que se sometieron a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos no buscaron obrar según la voluntad del Señor. No hay seres más contrarios a la voluntad de nuestro amado Señor que los demonios y el diablo. Pero ellos creen. Ellos creen. Los demonios saben y entienden, pero no obedecen, no obran según esa verdad. Y todo creyente que diga pero que no obra, simplemente está reconociendo que su fe es semejante a la de los demonios. Bien, hasta ahora que hemos dicho que el Señor reconoce o conoce de esta iglesia. Número 1, su amor. Número 2, su fe. Número 3, su servicio. Pasemos al cuarto. Lo cuarto que es reconocido por el Señor en esta iglesia, en su evaluación, es su paciencia. Una iglesia que era paciente. Igual que la iglesia de Éfeso, ¿recuerdan? Estos hermanos obraban siendo pacientes en todo, en medio de luchas, en medio de dificultades, en medio de una sociedad tan sensual como la que ellos estaban, que promovía los excesos en todos los sentidos. Ellos eran pacientes, confiaban entonces en que el Señor es el que dirige los tiempos, en que el Señor es el que lleva todo a su culminación cuando Él lo desee. Ellos simplemente predicaban el Evangelio y soportaban pacientemente todos los ataques. Aquello que decía Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hay que esperar, hay que simplemente regar la semilla. Y recuerde, mi hermano, cuando el Señor presentó este ejercicio de predicar el Evangelio regando la semilla, hizo algo que es irracional a nuestra mente. En su ilustración, en su presentación de la parábola, mostró entonces a un
agricultor que sale a sembrar, y todo agricultor sabe muy bien dónde sembrar. Ningún agricultor va a echar la semilla en este lugar porque sabe que jamás va a germinar. Pero en el ejemplo que pone el Señor, hay un agricultor regando la semilla en terrenos que él sabe muy bien que no va a germinar. ¿Por qué el Señor muestra a un agricultor haciendo tal cosa que es irracional y contraria a cualquiera que podría conocer un poco de dónde va a crecer, la semilla? Por una razón, porque lo que el Señor nos está invitando es a regar la semilla y no hacer clasificación de terrenos. Desde nuestra perspectiva podemos mirar a una persona y desde lo que nosotros creemos decir, no, esto es terreno pedregoso, no voy a sembrar allí. Pero eso no hizo el sembrador, él regó la semilla. ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios. En eso debemos ser pacientes. No puede entonces la iglesia pensar que ya no debe predicar más el evangelio porque su paciencia ha llegado a su fin y ese es un terreno tan duro que nunca va a crecer la semilla. Hay que ser paciente aún en contra de nuestra propia, razón, entendiendo que Él es el que hace. Mire, ¿cuánto de lo que estábamos aquí, debemos decirlo incluso claramente, todos nosotros que éramos? ¿Terreno fértil? No. Nuestro corazón era una piedra. Y esa es la gran verdad del evangelio, que la palabra llega a destruir nuestro corazón y a cambiarlo por uno de carne. Era una iglesia paciente en su labor entonces. Lo quinto que reconoce el Señor es que Él conoce su mejoramiento continuo. Su mejoramiento continuo. Note la distancia que hay de aquí en cuanto a la iglesia de Éfeso. Parecieran ser unas iglesias muy semejantes por la evaluación que hizo de Éfeso y la iglesia ahora que está haciendo de Tiatira. Pero ¿cuál es la diferencia que vemos aquí? Que en ella mejoraba con el tiempo. En el caso de Éfeso, ¿qué pasó? Las primeras generaciones eran fuertes y todo lo hacían con amor, pero las posteriores no tenían ese obrar. En cambio, en el caso de Tiatira era cada vez mejor. Yo conozco tus obras, tu amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor está reconociendo que esta iglesia estaba encaminada a mejorar con el tiempo, a ser cada vez mejor. Aumentaban con el pasar del tiempo. No había disminuido su obrar, su amor, su paciencia. Ellos iban siendo cada vez mejores. Como lo decíamos en el momento en que citábamos la iglesia de Éfeso, debe ser esa nuestra oración. La meta de la iglesia y de cada creyente en particular, la meta tuya, mi hermano, es que lo que eres hoy no sea lo que serás mañana. Que al ver tu vida el día de hoy puedas estar seguro que mañana serás mejor. Pero que hoy seas mejor que lo que fuiste ayer. Todos debemos anhelar un mejoramiento continuo en el sendero de la piedad hasta que lleguemos a esa meta de la perfección que solo se alcanzará cuando nuestro Señor Jesucristo venga. En palabras del apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, sí, fui algo quizás en el pasado, pero eso no importa, no tengo que estar mirando atrás. Prosigo la meta. Mi hermano, ninguno de nosotros puede
de este lado de la eternidad llegar a decir, bueno, ya yo crecí lo suficiente. Ya mi fe llegó de verdad al máximo, mi amor, mi entrega, mi servicio. Ya no hay más, ya toqué el techo. Ninguno de nosotros puede llegar a decir tal cosa. Ninguno de nosotros es lo suficientemente fuerte para decir que ya no soporta más evolución, no habrá más crecimiento. Ninguno de nosotros puede llegar a decir que es tan santo como para no volver a pecar o no caer más en tentaciones. El triunfo de ayer no es relevante el día de hoy, mi hermano. Y hablar del triunfo de ayer solo puede ser una puerta abierta a un corazón arrogante, a manifestar tu arrogancia. Cantar las hazañas del pasado no nos sirve a los enemigos que hoy tenemos enfrente. Aquellos que quieren destruirte el día de hoy, el que tú les digas que en el pasado tú hiciste esto otro, ¿de qué sirve? Si no le demuestras hoy lo fuerte que eres. Mire, los filisteos temían a David. Y temían a David porque él solo venció al mejor de los suyos, a Goliat. Ahora imagínese el temor de los filisteos cuando David tenía un ejército. Si él solo podía hacer eso, ¿qué podía hacer David acompañado de un ejército? Era imparable entonces. Por eso le temían aún más. En ese sentido, debemos reconocer que nuestras victorias del pasado no son nada, no garantiza una victoria hoy. Debemos mejorar con el tiempo, debemos adquirir cada día mejores y más grandes disciplinas de la piedad que nos ayudarán en ese mejoramiento continuo. Tu determinación debe ser mejorar. ¿Por qué? Porque estás vista por el Señor, mi hermano. Recuerde, Él conoce nuestras obras. Él sabe si en realidad estamos mejorando o deteriorándonos en la fe. Él sabe si nosotros estamos dedicando mucho de nosotros o poco de nosotros. Si tu esfuerzo por ser más piadoso es cierto o no, por mejorar cada día, por matar cada día más pecados en ti y crecer para la vida eterna. El estándar está puesto. Y el estándar que encontramos nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la vida cristiana no es comparada, a pesar de que lo digan algunos, no es comparada entonces con crecimientos y deterioros completos hasta llegar incluso a sentir que se ha perdido la salvación. Recuerde que eso no se pierde. Mas la senda de lo justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sabemos que el día perfecto será cuando nuestro Señor, el sol de justicia, salga. Bien, entonces sin duda estamos frente a una muy buena iglesia. Pero pocas iglesias son aquellas que después del Señor mirar sus adentros, no tiene nada que reprender. Por lo menos hasta ahora hemos visto solo una. Y qué bueno es nuestro Señor, que no teme ofender a esta maravillosa iglesia. No teme en ofenderla por señalar su pecado, por señalar lo que están haciendo mal. Todo lo contrario, y debemos tener claro eso. El que señale nuestro pecado es sinónimo de amor. Despreciar a alguien es ignorar que esa persona está cayendo en errores. El que tú señales una condición que se debe cambiar es una evidencia de que estás interesado en el mejoramiento de este hermano. Y el Señor Jesucristo no es indiferente a lo que está haciendo daño y que debe ser tratado en esta iglesia. Recuerde lo que dice Hebreos 12, 4 y 5.
porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y esta palabra es hermosa. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportás la disciplina de la cual todos han sido participantes, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces que el Señor mirase adentro de esta iglesia y discipline lo incorrecto es una evidencia de su amor. Después de evaluar esta iglesia, el Señor encuentra que hay algo que se debe censurar. Veamos lo que censura el Señor en esta evaluación. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, versículo 20, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas fornicadas a los ídolos. Aquí vamos a ver una marcada diferencia nuevamente con los de Éfeso. ¿Recuerdan ustedes que el Señor exaltó a los de Éfeso que ellos no toleraban las falsas doctrinas? No toleraban a los nicolaitas y los expulsaban, que pesaban a aquellos que se decían llamar apóstoles en su doctrina y eran desterrados de sus iglesias. En medio de esta ocurría algo. Y piense también en la distancia que hay entre esta iglesia y la iglesia de Pérgamo también. Recuerda que nuestro hermano nos hablaba que ellos sí se defendían en contra de lo externo, pero permitían que en lo interno crecieran, surgieran entonces herejías. Entonces Éfeso se distancia de Pérgamo y esta iglesia también se distancia de Éfeso en ese sentido. Los de Tiatira permitían que en medio de ella se enseñase, o que por lo menos ahora estaba brotando una falsedad, lo incorrecto. En medio de la religión y la mitología de los pueblos paganos de la antigüedad, y es algo que debemos reconocer por todo lo que hemos visto en cada una de estas iglesias que decíamos al comienzo, nos da un panorama de la circunstancia específica que vive tanto la sociedad como la iglesia misma. Debemos reconocer que hay un papel muy importante de la mujer en la adoración pública. En todas estas mitologías el papel de la mujer era dominante. Ellas se levantaban como sacerdotisas, como profetisas, y sus funciones, en este caso la de profetizar y la de ser sacerdotisa, siempre estaban ligadas o relacionadas con los excesos o desenfrenos sexuales también, como la prostitución. Y esto era algo también presente dentro del contexto de la iglesia de Tiatira. Y el contexto grecorromano, que es donde nosotros nos encontramos fichando esta iglesia, también ocurrían estas cosas. Recuerde que el apóstol Pablo le hablándole a los corintios y su desorden. Uno de los desórdenes que tenía la iglesia de los corintios es que las mujeres estaban reclamando tener un dominio, una posición que era normal en la sociedad, pero que dentro de ellos no se debía dar, porque hay un principio administrativo de la iglesia que está regido no por el mundo, sino por la voluntad del Señor. Y en esta iglesia, hablo de la iglesia de los corintios, se levantaban mujeres que querían ellas determinar el norte doctrinal, querían ellas reclamar esa posición de llevar a toda la congregación hacia donde debían creer. Por lo que Pablo les escribe en 1 Corintios 14:34, vuestras mujeres callen en las congregaciones.
porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ahora, mi hermano, quiero traer una nota de equilibrio a este punto. Pablo no está diciendo que las mujeres deben ser mudas en la iglesia. Eso no le está diciendo. Y el que lo interprete así está haciendo una interpretación errada y amañada. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él no está diciendo que las mujeres no tienen derecho a aprender, a preguntar. Él no está diciendo que las mujeres deben ser anuladas en nuestra congregación. El llamado de Pablo a guardar silencio está dentro del contexto de poner orden. Ahora, note algo. Él habla de las mujeres y que deben guardar silencio, pero si usted lee solo unos versículos antes, mire lo que dice, versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si a alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan. Note, aprendan. Esta profecía eran enseñanzas, no palabrería sin sentido que nadie entiende. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, dice Pablo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, después de decir eso, entonces dice, y las mujeres guarden silencio en la congregación. Esto está diciendo que guarden silencio con respecto a ¿qué? Con respecto a la enseñanza y la profecía, que es lo que él viene regulando. Él está diciendo, las mujeres no tienen la labor de enseñanza desde la parte de la dirección doctrinal. Ellas deben callar, ellas no pueden guiar, ellas no pueden determinar el norte doctrinal de la iglesia. Ellas sí pueden hablar, ellas sí pueden preguntar, pero no deben es asumir una posición que no les corresponde. El apóstol Pablo enseña claramente entonces que esta enseñanza debe dirigirse a todas las iglesias. Dice, como en todas las iglesias de los santos. Mire lo que dice Pablo: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, en 1 Timoteo 2:11, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Nuevamente, el énfasis ¿cuál es? Es el mismo. Está hablando de la mujer enseñando en la congregación. No está diciendo que la mujer tenga que guardar silencio porque ella no es importante, ni su opinión tenga algo relevante para la congregación. Está diciendo que la labor de enseñanza de parte del Señor Jesucristo no se le ha otorgado, no se le ha dado a la mujer, sino a algunos hombres. La autoridad y la enseñanza en la iglesia de Tiatira era fuerte en muchos aspectos. La vida misma de la piedad de esta iglesia era fuerte en muchos aspectos, pero en medio de ella se estaba permitiendo, y debemos señalarlo así, que se levantase una mujer y que ella enseñase. Y ya de por sí esto es contrario a lo que ya se había determinado por orden de Cristo y por orden apostólica, por los pasajes que acabamos de citar. Pero lo que era peor es que esta mujer a la que se le estaba dando esa autoridad estaba guiando hacia el error a los demás. Esta mujer llevaba a los que debían ejercer la autoridad, que era ¿quiénes? Los pastores, en este caso los maestros. Esto quiere decir que los ancianos de esta congregación se estaban desviando porque desde ellos, que debían ejercer la autoridad, estaban escuchando y estaban dándole autoridad a esta mujer. Ellos estaban prestando oído, eran tolerantes con la enseñanza de esta mujer que conducía por los caminos contrarios a la voluntad del Señor. Note lo que dice. Y veamos la precisión, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel,
que se dice, profetiza, que se dice, mire que cuánta censura hay en esa posición, enseñe y seduzca, pero note que no está diciendo principalmente a la iglesia, dice que seduzca a mis siervos. Que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué hacía esta mujer? Ella estaba borrando una línea que los maestros de esta congregación debían tener clara entre lo que era sagrado, la piedad, y lo que era mundano y secular. Ella estaba borrando con sus enseñanzas esta línea y llevando a los que debían enseñar en la iglesia a fornicar. ¿Por qué? En el sentido espiritual, a acercarse al mundo y a llevar sus enseñanzas hacia el mundo. Mire, quizás esta mujer ni siquiera estaba predicando completamente desde el púlpito, pero ella estaba influenciando con sus enseñanzas ¿a quiénes? A los que luego sí iban a montarse al púlpito a predicar. Y por eso dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel. Sé muy bien que en nuestro medio, mi hermano, abundan congregaciones en las que la autoridad doctrinal descansa en los labios de una mujer. Y cada vez que uno cita textos como los que nosotros acabamos de leer del Nuevo Testamento, estas mujeres y los defensores de esa actividad argumentan que Pablo era machista, que tenía una enfermedad en contra de un odio, una enfermedad que radicaba en el odio para la mujer. Pero entiende algo, quien está dando estas palabras a la iglesia no es Pablo, ni siquiera Juan, por si queremos decir que también tenía esa enfermedad. Estas palabras son ¿de quién? De Cristo para la iglesia. Por lo tanto, que si queremos decir que Cristo tiene algo en contra de que una mujer predique en su iglesia, es cierto. Tenemos toda la razón para decir sí. ¿Por qué Cristo no quiere? Vaya y pregúntele a Él. De verdad, es Él el que está prohibiendo esta práctica. Mi querido hermano, nosotros no tenemos nada en contra de las hermanas que han traído tanto bien y beneficio a la iglesia del Señor. Y aún nuestro mismo Señor Jesucristo estuvo acompañado hasta el fin por muchas mujeres y Él no tenía nada en contra de ella. Es más, en su ministerio dignificó a la mujer como no lo hacía el imperio en ese momento, ni siquiera la cultura judía lo hacía adecuadamente. Él la dignificó, pero Él no le iba a dar una posición en contra de lo ya establecido por su Padre. Y el mismo Padre determinó el orden, creando a Adán primero y haciéndole la cabeza. Estamos leyendo la palabra de Cristo mismo, aquel que se mueve en medio de la iglesia y ha establecido un orden para que la iglesia misma se mueva. Las congregaciones entonces que tengan aparente buenos frutos, que tengan buenas obras, que sirvan, que predican, que tengan amor, pero si doctrinalmente son guiadas por mujeres, están en rebelión en contra de Dios. Pueden tener todos esos hermosos frutos que acabamos de señalar de la iglesia de Tiatira, pero tengo algo en tu contra, estás tolerando la enseñanza de una mujer. De allí que el Señor use un nombre emblemático. Quizás esta mujer, seguramente esta mujer no se llamaba así, pero el Señor usa este nombre para transmitir una idea que es importante que la iglesia conozca. La mujer que enseñaba en Tiatira, no sabemos cómo se llamaba, pero Cristo le dice, se llama Jezabel. Para entender entonces cómo el obrar de esta mujer en medio de la congregación va en contra de la voluntad de Dios, debemos entonces ir hasta el momento en que vemos la aparición de esta mujer en la escena o en la historia. Y eso está documentado en Primera de Reyes. Voy a leer para ustedes Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 en adelante. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel
el año 38 de Asa, rey de Judá. Ya estaban divididos los reinos. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Este fue el peor, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, una diosa, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Lo desagradable delante de los ojos de Dios era que este Acab tomó primero por mujer a una pagana. Y a esa pagana le permitió que ella dirigiera, se levantase en el pueblo y que todo el pueblo cayera en idolatría y en sacrificios paganos. Este rey se echó a un lado y le dio el trono a esta mujer. Mire lo que dice Primera de Reyes 21-25. Y creo que es muy claro esto. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Dios, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿En dónde está entonces el gran deterioro espiritual del pueblo de Israel? Tanto que después de adorar al Señor, ahora estaban entregando a sus hijos eran quemados vivos para adorar a dioses paganos, porque una mujer usurpó el trono y guió espiritualmente al pueblo para que se postraran ante los dioses paganos. Esta mujer ha pasado a la historia con ese nombre, Jezabel. Ha sido emblemático. En ese nombre califican entonces todas las mujeres que están en contra de la autoridad impuesta por Dios. Algunos creen que solo se trata de sensualidad. Si una mujer se viste sensualmente, tiene el espíritu de Jezabel. ¿Qué tiene que ver eso con la historia, mi hermano? Y Cristo, desde lo que el mismo pasaje enseña, había tenido misericordia aún de esta mujer. Y le había permitido que escuchara su voz y que se arrepintiera. Cristo la estaba invitando desde hace rato a que se arrepintiera, que dejara de hacer esa cosa. Aquello que no debía hacer. Por eso dice el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mire, cosa difícil es ver que una mujer asuma una posición de autoridad en la iglesia y después se baje. Es algo muy difícil de hacer, de encontrar. Podríamos inferir que se estaba entonces permitiendo que esta mujer, que dentro de la misma iglesia algunos maestros se levantasen y enseñasen lo correcto, que ella no debía enseñar, que ella no debía tener esa autoridad. Dios, en este caso Cristo, le hablaba a esta mujer por medio de la enseñanza. Alguno debió retarla y debió censurar su actividad, pero ella no prestó oído a estas enseñanzas. Ella anuló toda la voluntad de Dios. Ella quiso ser contraria a la oportunidad que Cristo le estaba dando de arrepentirse. De allí que también diga el Señor: pero a vosotros
y a los demás que están en Tiatira. Note que ahora está hablando de los demás, a vosotros y los demás que están en Tiatira, como hablándole a un grupo específico dentro de esta iglesia que estaba siendo guiada por esta mujer, a cuantos no tienen esa doctrina y no han caído en lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no impondré otra carga. De manera que esta iglesia es censurada por Cristo, pues en medio de ella se estaba tolerando la autoridad de una mujer perversa que quería inducir al error y que se sirviesen a dioses paganos y que de alguna manera se pudiese presentar un sincretismo entre el cristianismo y el paganismo. Esto estaba causando una división dentro de la iglesia. Aquellos que se levantaban y señalaban la voluntad del Señor, por eso dice a vosotros y los que no tienen esa doctrina en medio de ustedes. Ella deseaba meter el mundo a la iglesia. Por eso dice el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, lo que era aceptado por la sociedad. Ella quería que la iglesia lo aceptara también. Hemos visto ahora, mi hermano, una exaltación entonces de Cristo que se hace en este texto, una evaluación espiritual con sus resultados, tanto positivos, que son 5 que vimos, maravillosos, pero uno negativo, que creo que empaña todo lo demás, ¿no? Pasemos al punto número 3, que es entonces un llamado. Después de presentarse, evaluar la iglesia, el Señor hace un llamado que es el resultado lógico de la evaluación que hace. Mire, por más caótica que parezca la situación, porque cualquiera de nosotros podía decir, no, esta iglesia ya no tiene solución. Ya ahora no hay retorno, mi hermano. En Cristo siempre hay esperanza, si se escucha la palabra de Él. En su palabra encontramos la respuesta a todas nuestras necesidades como iglesia. Por eso Él dice, y le he dado tiempo que se arrepienta. Hay oportunidad. El Señor la llama al arrepentimiento y deja claro, en el caso de la mujer que está usurpando la autoridad de la palabra de Dios, aquel que se mostró como el testigo fiel, Él llama entonces a esta mujer al arrepentimiento. Los que escuchan la voz de esta mujer también son llamados a arrepentirse. Porque Él dice, si no se arrepienten de las obras de ella, los que están escuchando, los que están siendo guiados por ellas, también los llama a que se arrepientan. Se les pide que desechen las enseñanzas de esta mujer y regresen al orden establecido. Que amen al Señor, que amen su palabra, que desechen las seducciones que venía presentando esta mujer del mundo, que con astucia mostraba un camino distinto hacia la voluntad de Dios. El llamado es que ella se arrepienta y los que estaban escuchándola también se arrepientan. Pero a vosotros, en el caso de los que estaban en contra de ella y en contra de los que también le seguían, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, hay un mensaje también, un llamado, ya no para los que obedecen a esa mujer, sino los que estaban en contra. Hay un llamado para ellos. A cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Cristo está haciendo un llamado directo entonces a aquellos que no estaban a favor de esta mujer y le dicen, retengan esa doctrina, retengan esa verdad, manténganse fieles a la palabra y a la predicación de ella, resistan, porque la autoridad descansa en la palabra y no en las seducciones de una mujer, no en las desviaciones doctrinales.
a aquellos que no habían dado un paso al mundo ni a las pretensiones de los falsos maestros, a ellos se les dice: reténganlo, manténganse firme. Como dice Pablo en 2 Timoteo 1, 12 al 14, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Pablo le dice a Timoteo: retén. Y el versículo 14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. A los fieles entonces se les pide que sigan siendo fieles, y no por unos años más, sino hasta el fin. Le dice: retén esto hasta el fin. El Señor le dice: reténlo hasta que yo venga. No permitas que se pervierta la doctrina hasta el fin. Que tu intención por mantenerte puro doctrinalmente sea hasta el fin. Por más que parezca cómodo, bueno y que da buenos resultados, porque la iglesia se llena, en realidad lo que queremos es obedecer a Dios y nada más que a Él. Por eso hay que desechar todo tipo de doctrina que sea contraria a la verdad cardinal de la palabra. Mis hermanos, nuevas doctrinas se levantan todos los días. Falsedades suben y falsedades bajan. Con el tiempo las herejías están en la cúspide, pero después caen. Podemos recordar muchas doctrinas falsas del pasado, y estoy seguro que muchas doctrinas vendrán falsas también, que atentarán contra la doctrina de la iglesia. Modas eclesiásticas surgirán cada año, pero luego se van a marchitar. Satanás no ha dejado de trabajar. Satanás inventa. Podemos decir que es un ser muy creativo. Siempre hay algo nuevo con el propósito de sacarnos de la antigua senda. Pero debemos recordar, mi hermano, que a eso es lo que nos ha llamado el Señor, a mantenernos fieles en esa senda antigua. Los tiempos pueden cambiar, pero el evangelio no, mi hermano. El gobierno y las leyes podrán ser mejoradas, pero la palabra no. Ella es todo lo buena que tiene que ser. La verdad de la palabra no cambia. Las prioridades, del mundo podrán mutar. Los intereses, la filosofía del mundo podrá cambiar, pero la santidad debe seguir un solo norte, que es Cristo y su palabra. Retén lo aprendido, es el llamado que Cristo le hace a la iglesia que en medio de Tiatira se mantenía fiel a la palabra. Y ahora vienen unas promesas, y es el punto con el que vamos a terminar. Pensemos entonces un momento en lo que tenemos enfrente. Una iglesia dividida en dos. Surge entonces la enseñanza de una mujer, y esto es lo que causa esta división. Los que estaban a favor de ella, y que lastimosamente debemos señalarlo por lo que el texto nos da a entender, habían siervos del Señor, o sea, aquellos que enseñaban, que también estaban atendiendo a las enseñanzas de esta mujer, desviándose de la verdad. Pero habían otros que estaban fieles, y a ellos se les está llamando a retener esa doctrina, a seguir siendo fiel. Así que las promesas también van a dividirse, ¿no? Van a ir hacia un lado, hacia aquellos que no obedecieron, y van a ir hacia el otro, aquellos que obedecieron. Para aquellos que no atienden el llamado al arrepentimiento, para aquellos que inciten a crear división doctrinal, para aquellos que son rebeldes a la autoridad puesta por el Señor, que se acercan a las enseñanzas de Jezabel. Cristo promete: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras.
Mire, yo entiendo que es claro en el mensaje que Cristo pretende ser radical con esta falsedad. No hay pañitos de agua tibia. Esta infección debe cortarse de raíz, porque de lo contrario seguirá creciendo y va a afectar todo el cuerpo. Así que lo mejor es mutilar de una vez. Pero notemos que separa en partes esta promesa, que podemos verla con un impacto terrible para aquellos que desobedecen. Primero va directamente a Jezabel. Y dice a ella, por cuanto ha tomado una posición que Cristo no le ha dado, porque ha usurpado algo que el Señor prohibió para ella, y utilizó esa posición para el deterioro moral y doctrinal de la iglesia, que es la iglesia del Señor. El Señor le promete que ella caerá en cama, y lo que está diciendo el Señor es que le promete que habrá en ella un sufrimiento que la llevará hasta consumirla completamente. Cualquiera de nosotros podría pensar cómo es eso posible. Nuestro Señor prometiendo tal cosa. Y yo le invito a que usted no menosprecie el celo del Señor por su amada iglesia. Él es el que más está interesado en que la iglesia sea santa, sin mancha y arruga. Por eso dice la Escritura que Él es el que nos purifica, que Él es el que nos lava, con el propósito de presentarnos delante de Él sin mancha y sin arruga. Casi siempre escuchamos una invitación a nosotros como creyentes, que debemos lavarnos, que debemos desmancharnos para nosotros presentarnos delante de Él sin mancha y sin arruga. Eso es imposible para nosotros. No tenemos ninguno de nosotros la capacidad de hacer tal cosa. Y como Él lo sabe, Él es el que toma a su amada y extirpa de ella lo que pueda hacerle daño. En ese sentido, entonces, Jezabel enfrentaría la ira misma del Señor Jesucristo. En cuanto a los ancianos o siervos que la escuchan a ella, dice que ellos serían sometidos a gran tribulación. Pero no piense usted que esa tribulación es aquella que van a recibir los cristianos. No es tribulación por ser creyente, sino que sus vidas experimentarían aflicción producto de la desviación. Todo aquel que sigue una herejía sufrirá las consecuencias de esa misma herejía que ha recibido en su corazón y que atesora. Pero luego dice el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte. ¿Por qué dice a sus hijos les heriré de muerte? ¿Por qué promete a Jezabel deterioro hasta morir? A los ancianos que la escuchan solo tribulación, y a los hijos, en este caso, muerte otra vez. Cuando habla de los hijos, no se refiere a los hijos de Jezabel. No eran hijos en un sentido físico. Hablando de hijos, se refiere a todos que vinieron a esta iglesia producto de la predicación de esa mujer, de las enseñanzas de esa doctrina. Hijos del error, hijos de la falsedad, hijos de lo que era contrario a la voluntad de Dios. ¿Cuántos hoy no se dicen llamar cristianos en la iglesia, pero vinieron producto de una mala enseñanza? Son sostenidos en las iglesias por malas enseñanzas. Ellos no son hijos de Dios. Son hijos de un error doctrinal. Por eso dice, a los hijos de ella heriré de muerte. Ellos no existirán más. El Señor quitará esa plaga de medio de la iglesia.
los que allí estaban solo por las desviaciones doctrinales que se enseñaban, producto de la autoridad que se le estaba concediendo a esta mujer. Cuán duro, cuán radical es el Señor. Luego pasa las promesas para quienes retienen la doctrina de la verdad hasta el fin. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que retenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Mira aquella iglesia, aquellos que en medio de ella se mantenían fieles hasta el fin, los que guardan el buen depósito, los que cumplen las obras del Señor, los que viven para su voluntad. Cristo le promete la extensión de su reino a ellos. Y en esta declaración que nosotros acabamos de leer, Cristo está haciendo algo sin igual. Cristo está uniendo dos salmos mesiánicos. Y los dos salmos que Cristo está uniendo están dedicados exclusivamente del Padre a Él. Cristo está usando salmos de promesa del Padre para Él, para prometérselos Él a los que son fieles a su palabra. El Salmo 2, versículo 8 y 9 dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Este es un mensaje de el Padre al Hijo, no como muchos han creído que eso se puede estar diciendo por allí. Y como posesión tuya los fines de la tierra, y los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. El Señor promete a sus fieles, aquellos que son fieles a la enseñanza, que gozarán al lado suyo de su autoridad, del dominio que Él tiene sobre todas las naciones. Por eso dice Romanos 8:17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Padre le ha dado una autoridad al Hijo, y Él es el que tiene la posición más alta sobre toda la creación. Ahora Cristo promete colocar a su iglesia fiel a su lado, sentarnos junto a Él en los lugares celestiales, disfrutar de todas sus riquezas en gloria. Mire, no hay mayor estímulo para la perseverancia, para la fe, para el amor, para la paciencia, para las buenas obras, para la doctrina, que lo que acabamos de escuchar. Que Cristo está diciendo: te daré un lugar al lado mío en gloria. Pero debemos retener la doctrina hasta el fin. El Señor nos ayude a todos, mis hermanos. Él conoce nuestras obras.